Debido a fallas técnicas en, en Facebook, pues lo tenemos que hacer por esta vía. ¿Okay? Lo dejaremos grabado para las personas que, que quieran verlo luego en el grupo para volverlo a consultar. ¿Sí? Bueno, pues mi nombre es Fernando Ferreiro, como ya me había presentado. Eh, hoy estoy aquí con el gusto de hablarles eh, de este tema que es tan importante para las personas relacionadas con nutrición, ciencia del deporte, eh, y que, bueno, atienden a pacientes que están buscando salud, rendimiento deportivo, eh, o, eh, o simplemente verse bien, ¿sí? Como cuestiones estéticas, ¿no? Que es la masa muscular, ¿no? En muchas ocasiones nos enfocamos solamente en masa grasa, tejido adiposo, y dejamos, sobre todo cuando estamos buscando salud, lo dejamos de lado, la parte de masa muscular, ¿no? Pero en esas tres esferas que se pueden hablar, ya sea salud, rendimiento deportivo o estética, la masa muscular es muy importante, ¿no? Y a veces también nos enfocamos solamente en la nutrición, el entrenamiento para la hipertrofia muscular, pero no nos enfocamos en cómo evaluarla, ¿no? O cómo hacer una buena estimación de este tejido muscular esquelético. Y bueno, a partir de ello, hoy voy a platicarles un poco de esto. ¿Sí? Cuando hablamos de masa muscular, pues tenemos que hacer eh, la relación de esta masa muscular con el concepto de composición corporal, ¿no? Que la composición corporal es lo que engloba todo esto, ¿no? ¿Qué es la composición corporal? Pues es la suma de los diversos elementos, tejidos y sistemas que conforman el cuerpo humano, ¿no? Hay tres elementos importantes que, de la composición corporal que yo creo que son eh, los más importantes para ser evaluados para nutrición, ciencia del deporte, salud y esto. El tejido adiposo, pues siempre nos enfocamos en ello. Pero bueno, hoy voy a hablar sobre el tejido muscular esquelético, ¿no? La masa muscular también, que se le conoce. Y hay un tercer elemento que está muy relacionado con la parte de nutrición y ejercicio, es el tejido esquelético, ¿no? El tejido óseo, que no podemos deslindar músculo de tejido óseo, ¿no? Y al final de la presentación hablaré un poco sobre algunos indicadores relacionados con, con estos dos elementos, ¿no? Y que son muy importantes eh, poder evaluarlos, ¿no? Para poder, pues, buscar aspectos de rendimiento, salud, envejecimiento saludable, ¿sí? Y bueno, yo creo que estos tres son de los más importantes a poder considerar para, para lo que a nosotros nos interesa. Algunos factores que influyen en el desarrollo de la masa muscular, que es muy importante considerarlos, ¿no? Para poder abrirnos un poco el panorama hacia estas diversas variables que las personas deben de considerar, ¿no? El propio entrenamiento es muy importante, que se dé esta planificación del entrenamiento para la hipertrofia muscular, en dado caso que estén buscando eso. Si alguien está entrenando fuerza, pues muy posiblemente crezca el músculo. Si no hay este entrenamiento de fuerza, a veces se puede limitar un poco el desarrollo. En la propia nutrición, ¿no? Dar las proteínas adecuadas, la energía adecuada, los carbohidratos, si los están incorporando de forma adecuada. La parte de hidratación, hoy por hoy, yo creo que es lo más actual con respecto al desarrollo muscular. Se ha visto que se tiene que tener una buena hidratación para que este músculo pueda crecer. En dado caso que
que se esté buscando esto, ¿no? En los deportistas, y es de la información más actual que podemos ver con respecto a ello. La parte de suplementos es algo muy común que nosotros podamos ver suplementos relacionados con el desarrollo del músculo, ¿no? Incluso el mantenimiento. La propiedad, no podemos deslindar la edad del desarrollo muscular, ¿no? Siempre hay un pico de crecimiento corporal desde el punto de vista del desarrollo del músculo, y pues no podemos comparar a una persona que tiene 25, 30 años a alguien que tiene 50, 60 años. Entonces, sí es importante considerar la edad para saber cuál es lo esperado de músculo. Enfermedades, si el paciente tiene algún tipo de enfermedad, también es importante considerarlo para el desarrollo o el mantenimiento de la masa muscular. Fármacos, nunca vamos a poder comparar si alguien está consumiendo algún tipo de hormona anabólica esteroidea eh, en el desarrollo muscular a alguien que no la consume, ¿sí? Siempre el progreso de las personas que tienen eh, el progreso del músculo en las personas que consumen fármacos buscando ello, pues es notorio, no se puede comparar, ¿no? Aspectos psicológicos, sobre todo relacionados con el entrenamiento, es igual importante tenerlo en cuenta. A veces si la persona no está eh, eh, motivada, pues el entrenamiento no va a ser adecuado y esto pues también va a perjudicar. El descanso, igual es muy importante considerarlo. Y yo creo que hay un importante que hoy está todavía en desarrollo y que no podemos hacer mucho a partir de ello, pero que es importante considerar es la parte genética. Los genes que heredamos de los padres, pues es algo que hoy se ha visto que, que incluso la manipulación de estos genes pues nos puede traer un incremento o una limitación del crecimiento muscular. Y por ello, aquí la importancia de mencionar que la parte genética también puede influir mucho en este desarrollo del músculo, en dado caso que se esté intentando llegar a ello, ¿no? ¿Cuánto es lo normal de masa muscular? Desde ahí tenemos que partir. Lo normal, pues viene referido a partir de estudios poblacionales, ¿no? Aquí les presento un estudio o el reporte que se hizo ya hace algunos años, eh, que, que nos habla de un nombre de referencia, ¿no? Y los autores de este reporte nos dicen que un hombre promedio debe estar saludable, debe estar alrededor de un 40% de músculo, ¿sí? Un límite inferior puede ser 30, un límite superior puede ser 50% de tejido muscular esquelético, ¿no? Los deportistas por ahí están, los fisicoculturistas están alrededor de 54, 55, ¿ok? Y también depende de la categoría en la que compitan, pero por ahí se encuentran, ¿no? Las mujeres, saludablemente, van a estar alrededor de un 30%, las chicas deportistas pueden estar alrededor de un 40%, un límite inferior puede ser un 30%. Entonces, a partir de ahí, pues ya podemos ir contemplando, ir contemplando el, el cómo está nuestro paciente, ¿no? No podemos quitarnos de la mente este criterio de normalidad y a partir de ahí poder hacer una evaluación y ver cómo se encuentra nuestro paciente, ¿no? Si está pues en un estado saludable o está en un límite superior o incluso en un límite inferior, ¿no? Y para ver y para ejemplificar la importancia del desarrollo muscular con el paso del tiempo hacia los deportistas, pues refiero a este artículo que fue publicado en el 2001 por Kevin Norton y por Tim Olds, que nos habla de una gran explosión de los tamaños corporales, ¿no? Y hace una referencia hacia lo que es el peso y la talla de los deportistas en especial. Y nos dice que esos dos autores nos hablan de que
con el paso del tiempo, desde hace finales de del siglo XIX hasta la actualidad, pues el desarrollo de los deportistas ha ido evolucionando y que a partir de ese desarrollo, pues el rendimiento también ha variado, ¿no? Aquí podemos ver a la famosa selección de los All Blacks, de selección de rugby de Nueva Zelanda, que sabemos que es una selección muy reconocida a nivel mundial, y vemos a los jugadores a finales del siglo XIX, vean cómo eran ellos, eran muy esbeltos, muy ectomorfos, ¿sí? Pero hoy podemos ver que el desarrollo del peso y en especial de masa muscular, pues es notorio, ¿no? Y a partir de esto podemos ver que la masa muscular para el rendimiento deportivo pues cobra una gran relevancia, ¿sí? Eh, Vámonos con otro ejemplo relacionado con un deporte mucho más practicado, ¿no? Sobre todo a nivel nacional, el fútbol. ¿Cómo se comportaban los futbolistas internacionales en este ejemplo que les voy a poner, ¿no? Luego les voy a poner un ejemplo nacional. Vemos al famoso Rey Pelé, que jugador de los 60, 70, que, que era muy delgado, ¿sí? Y vemos con un jugador más actual, los dos delanteros, los dos de la misma selección brasileña, y vemos que el famoso Hulk, que es un apodo que le pusieron por el desarrollo muscular que tiene, que es notorio. Entonces, aquí les voy ejemplificando por qué es importante evaluar la masa muscular en el deporte buscando rendimiento, ¿no? Vámonos a un ejemplo nacional, veamos los porteros, ¿no? En el caso de el famoso Brody, que era Jorge Campos, cuando estaba activo, era una persona pues bastante esbelta, pero vemos ya a un portero, también de selección nacional, que ya tiene un desarrollo muscular pues mucho más notorio, ¿ok? Entonces, aquí voy poniendo estos ejemplos para poder ilustrar que el evaluar la masa muscular es importantísimo cuando estamos viendo desde el punto de vista de rendimiento deportivo, ¿no? Cuando vemos a la masa muscular desde el punto de vista de salud, pues hay que tener en cuenta que las personas, conforme van pasando los años, pues definitivamente la masa muscular va disminuyendo. Y esa masa muscular, pues, en los adultos mayores, pues cobra una relevancia, sobre todo desde el punto de vista de envejecimiento saludable, ¿no? De esa independencia que pueden tener las personas y que si nosotros la vamos fomentando, el desarrollo muscular o el mantenimiento de la masa muscular desde adultos jóvenes, pues cuando lleguemos a la etapa de adultos mayores, pues bueno, va a ser una diferencia notoria, a diferencia que no hicimos nada de ejercicio durante toda nuestra vida, pues bueno, ahí podemos encontrar que van a haber diferencias notorias entre las personas deportistas y las que no, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de, es una imagen que ha rolado por muchas redes sociales y que nos ejemplifica que personas de la misma o de edad muy parecida, pero la gran diferencia es que el de arriba este hombre imaginario de 74 años, pues eh, sedentario, pues su desarrollo muscular es mínimo, ¿no? Comparado con alguien que ha hecho ejercicio durante pues, toda su vida, ¿no? Y podemos ver en la práctica diferencias físicas, incluso que sin mucha evaluación compleja, simplemente desde el punto de vista de imagen, pues bueno, vemos el desarrollo muscular de las personas, ¿no? Entonces, también no solamente hablemos de rendimiento deportivo, hablemos de salud para el desarrollo muscular, ¿no? Y bueno, voy poniendo ejemplos para ver la relevancia de la evaluación de este tejido muscular esquelético, ¿no? Y también si nosotros estuviéramos tratando a eh, personas jóvenes,
podemos ir viendo el progreso que va teniendo estas personas comparado, por ejemplo, de alguien que hace ejercicio a jóvenes que no hacen ejercicio, ¿no? Entonces, aquí los de las barras verdes son jugadores de fútbol, ¿sí? Y que si nosotros comparamos a otros contemporáneos, pero que son jóvenes sedentarios, que son la referencia, pues es algo notorio que los que hacen ejercicio, pues van a tener, sobre todo en etapas tempranas, van a tener un desarrollo muscular que comparado con un sedentario va a ser mucho mayor el desarrollo en los deportistas, ¿no? También aquí viene la relevancia de evaluar a los jóvenes, no solamente a los adultos jóvenes ni a los adultos mayores, sino también a los jóvenes, ¿no? Y cuando hablamos de composición corporal y específicamente de masa muscular, pues tenemos que referirnos a esta imagen, ¿no? Que es una imagen publicada en el artículo de, de 1992 de Wan y colaboradores, que mencionan que nosotros podemos ver a una persona desde 5 puntos de vista diferentes, ¿no? A la misma persona de diferentes ángulos. Y, y la idea de esto es poder entender qué estamos evaluando en nuestros pacientes. ¿Ok? Este artículo, en realidad que ojalá haya la oportunidad que lo puedan leer completo, les va a abrir mucho el panorama hacia qué se está evaluando en las personas. Y yo creo, un parteaguas a partir de la publicación de ese paper, ¿sí? Hay un antes y un después. Con, con este documento, pues podemos entender un poco mejor qué es lo que estamos evaluando, ¿no? A una misma persona podemos ver desde 5 puntos de vista diferentes. Y el nivel 1 es, nos hablan esos autores que a una persona podemos evaluarla desde el punto de vista atómico, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, todos esos elementos que tenemos en nuestro organismo que conforman las moléculas, las células, etcétera. Podemos hablar desde este nivel, ¿no? Si a nosotros nos interesara conocer cuántos gramos de carbono tiene una persona para poder establecer un esquema de alimentación y ejercicio, pues tendríamos que evaluar una persona a ese nivel, ¿no? Afortunadamente no necesitamos tal nivel de evaluación, pero bueno, existe, ¿no? El nivel 2 es ver a una persona desde sus principales moléculas, ¿no? Proteínas, carbohidratos, agua, lípidos, ¿sí? Ese es un nivel de evaluación que usamos mucho en las diferentes técnicas para poder evaluar a una persona, lo usamos bastante, pero no, las técnicas que usamos no nos hacen un desglose tan fino de estos elementos. Agrupan todos los elementos grasos, o principalmente hablando de triglicéridos, que de los lípidos son los más abundantes, ¿sí? Los agrupan en masa grasa, y todos los elementos que no son grasos los agrupa en masa libre de grasas, ¿no? En función de eso se enfoca este nivel. Y entendiendo estos dos elementos, pues bueno, podemos ver que es una evaluación a nivel de 2 compartimentos, la masa grasa y masa libre de grasa. En la masa libre de grasa están proteínas, ahí están carbohidratos, ahí está el agua, ahí por ahí está el músculo. No lo podemos evaluar a ese nivel, pero sabemos que está a ese nivel de masa libre de grasa, ¿ok? Ahí también hay elementos relacionados con minerales a nivel corporal, etcétera. Y en la masa grasa está los elementos lipídicos, pero se enfoca principalmente a esos triglicéridos que tenemos como reserva energética, ¿sí? Entonces, aunque usamos mucho este nivel de evaluación, la masa libre de grasa hay que entender que no es sinónimo de masa muscular, no es sinónimo, ¿sí? Pero sí podemos sacar interpretaciones a partir de la modificación de los valores de masa libre de grasa, ¿no? Más adelante les pondré algunos ejemplos. El nivel 3, aquí estos autores nos dijeron, bueno, agrupamos diversas células, también ahí
células conectivas, intersticiales, etcétera. Ahí también hay sólidos extracelulares, etcétera. Pero no usamos mucho este nivel de evaluación en la práctica, ¿no? Pero el nivel 4 sí es algo que usamos, ¿no? Aquí es ver a la persona desde diferentes tejidos, ¿sí? Tejidos y sistemas. Cuando hablamos de masa muscular, o para mí el concepto más adecuado, aunque la traducción la tomamos literal de la traducción de inglés, que es la es donde viene casi toda la literatura cuando vemos composición corporal, eh, que nos dice masa muscular, la realidad es que el concepto adecuado es tejido muscular esquelético, ¿sí? Entonces, aunque yo me voy a referir para esta presentación a la masa muscular, pero el concepto es tejido muscular esquelético. Porque cuando queremos evaluar esto, pues prácticamente tenemos que evaluar el nivel 4, ¿sí? Las técnicas que usamos no nos hacen un desglose tan fino de todos los elementos que pudieran estar en el cuerpo que son tejidos, pero sí nos dicen cuando usamos técnicas o procedimientos relacionados con este nivel de evaluación, pues aquí tenemos el valor de tejido muscular esquelético, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte de arriba, pues hay tejido adiposo, hueso, y hay otros tejidos, pero estos tres son los principales que ya había mencionado, que nos interesan desde el punto de vista de salud, rendimiento y estética, ¿no? También podemos evaluar al cuerpo como un todo, en el nivel 5, pero hoy me voy a enfocar en la parte de tejido muscular esquelético, ¿ok? Entonces, ya conociendo cómo podemos evaluar a diferentes niveles nuestro cuerpo, pues también hay que hablar un poco de las técnicas que nos sirven para evaluar a estas personas, ¿no? En sus diferentes niveles. Cuando hablamos de la técnica directa, la única técnica que pudiera ser considerada una medición de algún tejido, por ejemplo, tejido muscular esquelético o masa muscular, pues si nosotros agarramos a una persona, le cortamos los bracitos, la diseccionamos, quitamos músculo, quitamos piel, etcétera, y el músculo lo pesáramos, eso sería lo único que en realidad estuviéramos haciendo cuando hablamos de medir tejido muscular esquelético, ¿no? Pero esto no lo vamos a hacer en nuestros 5 sentidos. Lo que sí hacemos es hacer estimaciones del tejido muscular esquelético, ¿no? Con técnicas que pueden ser indirectas, que se les conoce, ¿sí? Que miden una cosa en el cuerpo y a partir de ello sacan un valor que puede ser de masa grasa, masa libre de grasa, que son los niveles de medición que normalmente utilizamos con estas técnicas, las indirectas, y a partir de ello sacamos interpretaciones, ¿ok? O podemos usar técnicas que son doblemente indirectas, como las más comunes, las más baratas hasta cierto punto, como bioimpedancia eléctrica y como antropometría. Para esta presentación me voy a enfocar a la parte antropométrica por ser tal vez de las más comunes y de las más usadas, ¿no? Ya hay muchas técnicas, incluso desde las ya antiguas, pesaje hidrostático, hasta las más modernas como analizadores de composición corporal relacionados con 3D, ¿no? A cada una tiene sus características, pero en este caso, por ser un tema relacionado con determinación de tejido muscular esquelético, me voy a enfocar un poco a la parte antropométrica, ¿ok? Para hablar de una valoración de esta masa muscular, o para mí el concepto adecuado es tejido muscular esquelético, pues podemos hablar de diferentes fórmulas, como puede ser fórmulas que son, que miden ciertas partes del cuerpo, y a partir de ahí sacan una estimación de cómo se encuentra eh, un elemento en todo el organismo, ¿sí? Por ejemplo, la fórmula de área muscular del brazo, que es muy conocida, para hombres, unas para mujeres, y que pues nos dicen cómo se encuentra este tejido en un segmento del cuerpo. Y a partir de ahí podemos hacer pues extrapolaciones de los valores, ¿no? En una persona sedentaria, encamada, en un hospital, es algo simple que se puede evaluar el área muscular del brazo y que
a partir de ello podemos sacar interpretaciones, ¿no? Pero yo creo que tiene unas limitaciones esto cuando hablamos de un deportista, porque alguien que va al gimnasio y que trabaja la parte superior del cuerpo y que la parte inferior no la desarrolla, pues va a salir como que si tuviera mucho músculo, pero en realidad solamente de la parte superior, de la parte inferior, pues casi nada, ¿no? Entonces, en los deportistas este indicador no nos sirve mucho, la realidad es que no lo usamos mucho porque puede tener una, una valoración incorrecta. En un paciente encamado, sedentario, nos puede servir. Necesitamos solamente dos valores: pliegue del tríceps, circunferencia media del brazo, y sustituimos las fórmulas y listo. Y esos valores los comparamos con ciertos puntos de corte, tablas de referencia y listo. A partir de ahí nos dicen si está normal, si está bajo o está alto, ¿no? Si nosotros vemos el comportamiento de esta área muscular del brazo para cierta población de adultos, pues vemos que puede ir variando dependiendo también de la edad, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el caso de los hombres, en el caso de las mujeres. Entonces puede ser un indicador que nos dé una interpretación hacia cierta parte del cuerpo y a partir de ahí extrapolamos los valores a todo el cuerpo. Pero, como les repito, en el caso de los deportistas, este indicador casi no lo utilizamos mucho porque puede darnos un sesgo en la interpretación, pero en otras poblaciones pudiera ser aplicable. Cuando hablamos de valorar a todo el cuerpo, ¿sí? Podemos usar fórmulas que nos hacen estimaciones de, de la masa muscular en las personas, en todo el organismo, ¿no? Recuerden que esas fórmulas, aquí les presento un listado de ellas y un artículo que se fue publicado ya hace algunos años, donde se hacían el comparativo en cierta población deportista con diversas fórmulas y que los valores vemos que pueden resultar completamente diferentes, dependiendo de si es una fórmula u otra. Aquí vemos valores en kilos y en porcentaje. Podemos ir desde valores muy bajos, porcentualmente hablando, de 43, por ejemplo, para un deportista es bajo, hasta 63, que es, yo creo que es sobrevalorado esto, ¿no? Normalmente ya habíamos mencionado que fisicoculturistas están 55, 56, a menos que tengan ya un consumo muy elevado de hormonas anabólicas, pudieran estar un poco más altos, pero no tan elevados como se menciona en este estudio, ¿no? Pero vemos que si usamos fórmulas diferentes, vamos a tener valores diferentes. Entonces aquí el chiste es siempre usar la misma fórmula para poder hacer una estimación en un momento y poder compararla en otro momento, ¿ok? Porque si vamos comparando y vamos cambiando fórmulas, pues definitivamente no van a ser, no va a ser adecuada nuestra interpretación, ¿no? Un día va a tener muy bajo, otro día va a ser muy alto, ¿sí? Independientemente de la fórmula que agarren, siempre agarren la misma para poder hacer un comparativo, ¿sí? Y ¿cuál sería la fórmula ideal? Pues la realidad es que si hubiera una fórmula hecha para la población que queremos evaluar, con el rango de edad, con el género, ¿sí? Incluso con el deporte o con la condición fisiológica que queremos evaluar a un paciente, pues esa sería la fórmula ideal. Pero en la literatura, pues a veces esto no podemos encontrarlo, ¿no? Y usamos alguna fórmula que nosotros tengamos a la mano, que podamos hacer las mediciones que nos pide la fórmula y eso vamos a emplear siempre para poder evaluar a una persona y poder hacer comparativos, ¿no? Si nosotros usamos la misma fórmula, la misma técnica antropométrica, las mismas condiciones fisiológicas, pues los resultados siempre van a tener un sesgo y este sesgo, pues bueno, puede darnos, si es el mismo sesgo, podemos hacer comparativos. Si en un momento tiene un sesgo por otra condición, bajo otra circunstancia, pues ya no vamos a poder comparar, ¿no? Entonces, siempre usar la misma fórmula, la misma técnica, las mismas condiciones fisiológicas, que no haya hecho ejercicio, que no tenga la menstruación la mujer, etcétera, y a partir de ello, pues tenemos valores por lo más confiables posibles para poder hacer comparativos. Y si se dan cuenta, las fórmulas que les presenté, si ustedes revisan ya luego la literatura y ven las fórmulas tal cual, vean que son fórmulas ya desde algunos años, ¿no? Y que tienen mediciones a veces hasta incluso un poco complejas.
Pero el año pasado, ¿sí? El doctor Steven Hainsfield, que para mí es una de las referencias mundiales con respecto a datos de composición corporal, publicó este artículo con otra serie de investigadores, donde hacían una propuesta de una fórmula o de varias fórmulas para evaluar masa muscular, ¿no? Y esas fórmulas fueron validadas en población norteamericana, pero a partir de datos de personas blancas, negras y, y mexicoamericanas, ¿no? Los datos de mexicoamericanos aún no son publicados, ya se están trabajando en la formulación de las ecuaciones para publicarse, pero hoy, a partir de ese artículo que ya se ha publicado, podemos ver una serie de propuestas de fórmulas donde se utilizan datos muy simples, ¿sí? Como, bueno, la etnia, ya les dije, en este estudio fueron hechos para blancos, para negros, pero solamente se utilizaban peso, talla, edad para personas que eran físicamente activas, por ejemplo, y si era una persona con sobrepeso, obesidad, pudiéramos incluso meter circunferencia de cintura, con la idea de que mientras más circunferencia de cintura tuviera la persona, posiblemente por cuestiones de menos ejercicios, menos actividad física, pudiera tener tal vez menos desarrollo muscular desde el punto de vista porcentual, ¿no? Porque sabemos también que una persona con sobrepeso, con obesidad, pues necesita mayor peso posible en músculo para soportar ese exceso de tejido adiposo que tiene. Entonces, si lo vemos en función de kilos, muy posiblemente una persona con obesidad pues tenga un poco más de músculo si lo comparamos con alguien contemporáneo, ¿va? Pero se diluye este músculo desde el punto de vista porcentual porque en peso tuviera mayor cantidad de tejido adiposo, ¿no? Entonces, hay su lógica con esto y por ello usaron, pues hicieron la propuesta de dos tipos de fórmulas, ¿no? La serie 1 sería para alguien delgado y la serie 2 ya se le incorpora el valor de circunferencia de cintura para una persona con sobrepeso o con obesidad, ¿va? Entonces es algo que les puede servir, es una fórmula bastante buena, actual, y que con datos muy simples podemos tener una estimación de tejido muscular esquelético, ¿va? Si se quieren complicar un poco más la vida, pero que en realidad también nos da valores muy buenos, pueden utilizar la propuesta de análisis creada por el doctor William Ross y la doctora Deborah Kerr, que en el año de 1988 publican como estudios de maestría de la doctora en ese momento, ¿sí? Y los sacaron hasta el 93, eh, pues la propuesta de fraccionamiento de masas, ¿no? Esta propuesta es una propuesta muy buena. El detalle es que nos piden muchas mediciones corporales que a veces no podemos tomar si no sabemos la técnica, no tenemos el equipo, pero de los valores que podemos obtener, pues tenemos 5 elementos: tejido adiposo, tejido muscular, tejido óseo, visceral, piel, ¿no? Y ahí está tejido muscular, que es algo que pues, podemos utilizar para evaluar sobre todo a deportistas, ¿sí? Es donde más se utiliza esto. Y vemos valores, ¿no? De diferentes deportes. En el caso de músculo, vean que los valores promedios están alrededor de 50, ¿sí? Algunos un poco más, un poco menos, pero alrededor de 50, ¿sí? Y aquí hacemos ya el clic con el tejido óseo, porque pues, no podemos separar estos dos elementos, ¿no? Si alguien quiere desarrollar más masa muscular, pues debe tener un soporte para poder cargar todo ese músculo, ¿no? Y nosotros, si vemos desde el punto de vista porcentual, más o menos del peso de la persona, pues un 11-12% es el peso del esqueleto, ¿no? Entonces también vale la pena poder evaluar el peso del esqueleto en nuestros deportistas, ¿no? Y si vemos valores relacionados con músculo y con
Tejido óseo en mujeres, pues vean que están alrededor las chicas, alrededor de 40, ¿sí? En el caso de las deportistas, y en el caso de los hombres, del tejido óseo, pues están alrededor de también entre 11 y 12%, ¿sí? Aquí les presento, si ustedes ven valores, por ejemplo, de tejido adiposo, tejido muscular, residual, óseo y piel, pues vemos que son los 5 compartimentos que se refirieron en ese artículo publicado por la doctora Deborah Kerr y William Ross, ¿sí? Y son valores que nos dan la masa muscular, ¿sí? Y que en los deportistas pues vale la pena poder evaluar, y que cada vez hay más valores en diferentes deportes donde podemos hacer un comparativo, ¿no? Aquí es importante tener valores, por ejemplo, si estoy trabajando con personas que practican, por ejemplo, powerlifters, pues tener valores de referencia a partir de ese deporte. Si estuviera trabajando con futbolistas, pues con futbolistas, ¿no? Que sea la referencia. Entonces cada vez se utiliza más esta propuesta y podemos tener valores para poder comparar, y cada vez hay más en la literatura, ¿sí? Y no solamente vale la pena ver porcentaje, también vale la pena ver kilos, porque si ustedes ven, en el caso de esqueleto, vean que, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos solamente en porcentaje, comparamos a dos deportistas, un maratonista y un lanzador, este, de bala, jabalina, todas esas disciplinas de atletismo, pues podemos ver que en el caso de hueso, maratonista aparentemente tuviera mayor tejido esquelético, ¿sí? Que un lanzador, pero la realidad es que si lo vemos en kilos, pues los que son deportes de fuerza, pues van a tener mayor soporte para poder cargar más masa muscular. Entonces, vale la pena tener los dos valores, kilos y porcentaje, y no solamente enfocarnos en porcentaje, porque a veces nos pudiera dar un error en la interpretación, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de ello, y que si nos enfocamos ya en los kilos, vemos que pues definitivamente los deportes de fuerza pues van a tener mayor soporte normalmente del esqueleto, a comparación de los deportes de resistencia, que son más esbeltas las personas y no tienen tanta masa muscular como los deportes de fuerza, ¿sí? Y un indicador que relaciona ambas cosas es el indicador músculo óseo, índice músculo óseo, ¿sí? Que con los kilos de músculo y los kilos de esqueleto, de esta propuesta de fraccionamiento de masas, si nosotros sacamos una relación, pues sale este indicador. ¿Y qué se ha visto? Que normalmente las personas, en caso de los hombres, ¿sí? Un rango de este índice músculo óseo es estar entre 5 y pegados a 4, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en el límite superior de 5, hay una relación entre músculo y hueso donde nos dice que por cada 5 kilos de músculo va a haber 1 kilo de tejido óseo, ¿no? O de peso del esqueleto. Y en el caso de las mujeres, de 4 a 3, a nivel superior, eh, si yo tengo valor de 4, en una persona, una chica, pues significa que va a haber una relación de 4 kilos de músculo por 1 del esqueleto. Entonces, esto nos puede servir como un tope biológico de crecimiento muscular en las personas. Y aquí es ver qué tanto pudiera crecer la persona con respecto a músculo, ¿sí? Entonces aquí donde yo les mencionaba que tiene que haber una relación entre estos dos elementos, no podemos separarlos, ¿sí? Pero a veces no sean tan cuadrados, a veces hay que sacar interpretaciones en función de otros elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les presento datos de futbolistas, ¿no? Vean que en la imagen de la izquierda hay un jugador joven, categoría sub-20, y que bueno, el índice músculo óseo es 4.1. Le falta un poco de desarrollo muscular, pudiéramos interpretarlo. Otro jugador en el medio, ¿sí? Ya más maduro, ¿sí? Con un desarrollo muscular más importante, pues bueno, ese sería un promedio de un jugador profesional de fútbol, ¿no? Pero si vemos un compañero de él, la imagen de la derecha,
de la misma categoría, entrenan muy similar, comen muy similar, pero notoriamente de etnias diferentes, pues vemos que eh, puede tener más músculo de forma natural, por simplemente genética, y sin consumir ningún fármaco ni nada, ¿no? Entonces, es algo importante considerar todos los factores de crecimiento muscular y no pensar, por ejemplo, en el caso del jugador Oscar, que pudo haber tomado algo para su crecimiento muscular, ¿no? Aquí el factor genético es muy importante. ¿Qué pasa si tengo datos de dos compartimentos, ¿no? Ya he hablado que la masa libre de grasa no es un sinónimo de masa muscular, pero sí nos puede dar cierta información que podemos interpretar, ¿sí? Si se modifica la masa, la masa libre de grasa o masa magra en una persona manteniendo el mismo peso, imagínense a alguien de 70 kilos y que eh, manteniendo el mismo peso en la siguiente consulta bajó grasa y subió masa libre de grasa, pues yo puedo interpretar que está subiendo algo de la masa libre de grasa que en 15 días se notó, ¿no? Si no es agua, por ejemplo, ¿qué puede ser? Que agua corporal total, ¿no? ¿Qué puede ser? Pues prácticamente puede ser más tejido muscular esquelético, ¿no? También sabemos que si el músculo crece, pues el agua va a subir, pero en términos generales, si se llegara a modificar drásticamente la masa libre de grasa de una semana, 2 semanas o un mes, con esquema de alimentación, ejercicio, todo, pues yo puedo interpretar que puede ser tejido muscular esquelético, ¿no? ¿Cómo puedo tener una mejor interpretación de esto? ¿Sí? Imagínense dos personas, ¿sí?, que tienen, por ejemplo, 40 kilos de masa magra y miden diferente. Uno mide 1,70 y uno mide 1,50. ¿Ok? Uno diría, pues son similares en masa magra. La realidad es que no, son completamente diferentes. ¿Ok? Aquí el chiste es poder hacer una normalización de los valores para poder comparar a esa persona. Y esta normalización va en función de la estatura. Si nosotros ponemos a una persona, la comparamos a la otra con la misma estatura, pues podemos ver diferencias, ¿no? Las diferencias que son notorias en la persona, pero si solamente comparamos los kilos de masa magra, pues diría son iguales, pero no, son completamente diferentes, incluso en proporción. A partir de ello, de este conocimiento, pues sale el índice de masa magra, que simplemente es tomar los valores de kilos de masa libre de grasa o de masa magra, los dividimos entre la estatura en metros al cuadrado, ¿sí? Y aquí podemos ver de forma más notoria, pues, quién tuviera mayor volumen, por decirlo de alguna forma, mayor cantidad, hasta porcentualmente hablando, de masa magra, ¿sí? Que la persona de 1,50 pues tuviera mayor proporción de su cuerpo con masa magra. Y si esto se va modificando, pues se modifica drásticamente la masa magra por crecimiento muscular, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se puede utilizar con datos de dos compartimentos el índice de masa magra, ¿va? Es algo que hoy por hoy se está utilizando también, ¿no? Y ya para finalizar, pues también podemos utilizar indicadores indirectos del desarrollo muscular. Por ejemplo, el somatotipo. Somatotipo sabemos que es una descripción cuantitativa de la forma del cuerpo, dado por 3 elementos. El primero, el componente endomorfo, se relaciona más con la adiposidad corporal. El segundo, el componente mesomorfo, se relaciona más con la robustez musculoesquelética. Y el tercero es el componente ectomorfo, más hacia la esbeltez de la persona. ¿Ok? Si uno o dos elementos predominan, pues esa interpretación es lo que va a predominar. Por ejemplo, si predomina el componente mesomorfo, es que la persona es robusta a partir del desarrollo de tejido muscular esquelético, ¿sí? Y de tejido óseo también, por obvias razones. Entonces, pues
también somatotipo no se puede hablar de un indicador indirecto del desarrollo muscular, ¿no? Y esto les podemos expresar en la somatocarta como ese triángulo equilátero de forma curva, pues podemos ver, nos sirve para ver los resultados que tiene pues un grupo de personas, ¿no? Pero simplemente con los valores del somatotipo podemos tener una interpretación, ¿no? Muchos deportistas se encuentran en esa parte superior y sobre todo los que desarrollan más músculo están en la parte superior del triángulo, ¿no? Y es algo pues ya meramente visual, como estos datos que les presento. La gran mayoría de los deportistas, mientras más alto sea el valor hacia la punta superior, pues mayor desarrollo muscular va a tener la persona. Incluso podemos hacer comparativos entre diferentes posiciones, ¿no? Eso es algo visual. O a veces, con simplemente datos de circunferencias, si la persona está haciendo ejercicio de fuerza, etcétera, pues podemos sacar interpretaciones. No necesariamente tenemos que tener fórmulas y todos queremos usar fórmulas. A veces con simplemente valores de circunferencias podemos sacar mucha interpretación, ¿no? Si alguien está trabajando fuerza, está trabajando con una dieta hipercalórica y que está creciendo una circunferencia, pues podemos suponer que está creciendo músculo. También pudiera ser grasa, pero podemos relacionar esto con los pliegues cutáneos, ¿no? El crecimiento de grasa corporal. Si el pliegue se comporta igual, pero va subiendo la circunferencia, pues podemos interpretar que está subiendo masa muscular, ¿no? Y incluso cuando nosotros manejamos desde el punto de vista clínico, hospitalario, por ejemplo, algunos instrumentos de tamizaje nutricional, pues ahí podemos ver que, por ejemplo, el Mini Nutritional Assessment utiliza eh, una circunferencia de brazo y una circunferencia de pantorrilla como dos indicadores de progreso del músculo, ¿sí? Cuando tenemos datos muy bajos, por ejemplo, brazo abajo de 21 y circunferencia abajo de, brazo abajo de 21 y circunferencia de pantorrilla abajo de 31, pues podemos interpretar que tiene valores muy bajos de desarrollo muscular en esas extremidades y bueno, son dos datos que podemos sacar solamente con las propias circunferencias, ¿va? Entonces, no descarten usar circunferencias como un indicador que nos puede servir para dar una interpretación a un paciente, ¿va? Eh, y bueno, por acá pregunta, ¿no? Que la circunferencia de antebrazo, ¿cómo la veo? Es otra que hoy por hoy se puede utilizar también, y que nos da cierta interpretación. Lo mismo que la pantorrilla, lo mismo que brazo, pero siempre hay que tener el criterio en quién lo estamos evaluando, ¿no? Se utiliza más en deportistas, pero al fin y al cabo también puede ser un buen parámetro para poder evaluar a una persona, ¿sí? Y bueno, ya antes de finalizar, nada más quiero comentarles que en antropométrica vamos a dar un diplomado relacionado a composición corporal, enfocándonos directamente en la parte de antropometría y bioimpedancia como de las dos técnicas más usadas, y que, pues bueno, empezamos el 18 de octubre y que si tienen interés en este tema de desarrollo muscular y en otros temas relacionados con la adiposidad, por ejemplo, pues bueno, se los recomiendo. Va a ser un diplomado bastante dinámico, va a ser un diplomado muy bueno y que si tienen interés, pues pueden enviar un correo directamente a nosotros y ya les damos la información correspondiente, ¿va? Y que pues es una propuesta que estamos sacando como empresa y que va a ser online completamente. Van a haber sesiones pregrabadas, otras van a ser sesiones en vivo, ¿sí? Y que pues la idea es que sea algo dinámico, videos, etcétera, para poder comprender pues esos elementos que están relacionados con salud, con rendimiento deportivo, con lo estético, y que cuando estamos dentro del área deportiva o nutrición, pues vale la pena poder contemplarlos, ¿no? Pues por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, eh, pues bueno, voy a dar un pequeño espacio para algunas preguntas y si no, pues con eso terminamos esta sesión. Muchas gracias por la asistencia y disculpen por la,
los detalles técnicos de Facebook. Y de aquí nos pasamos a esta plataforma. De todas maneras, lo subiremos a, al grupo de Antropométrica MX para que si alguien quiere verlo más adelante, pues igual lo pueda consultar. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, si no hay dudas, preguntas, o si más adelante se les ocurre algo, al correo de info@antropometrica.mx igual lo pueden consultar. ¿Sí? A ver, aquí veo dos dudas. ¿Cuáles son los valores de circunferencia de brazo y pantorrilla que indican masa muscular? Son los valores de circunferencia de brazo y pantorrilla que indican. Hay unas tablas de referencia que nos hablan sobre estos valores que podemos extrapolar, ¿sí? Si nos envías un correo y te los puedo referir. Y hay tablas de referencia para utilizar circunferencia solamente como indicador de masa muscular. La realidad es que yo no he visto esas tablas, pero ten en cuenta que cuando hablamos de una circunferencia, pues estamos envolviendo tres tejidos, ¿no? Bueno, cuatro tal vez: piel, grasa subcutánea, músculo y en medio hueso. Entonces, nosotros tenemos que dar una interpretación a esta circunferencia. Como yo les digo, si nosotros sacamos una circunferencia y va creciendo, pues puede ser que crezca músculo, pero también puede ser que crezca grasa. Pero nosotros tenemos que comparar este valor. Por ejemplo, si queremos ver si está creciendo un músculo, tenemos que tomar una bicapa de grasa subcutánea y ver si el valor también va creciendo o está bajando, ¿no? Y a partir de ahí le damos una interpretación, ¿va? Entonces, muchas cosas son interpretativas, pero conociendo el progreso de los compartimentos, pues podemos dársela, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Preguntaron, ¿como estímulo? ¿Qué? ¿Cómo estímulo para síntesis de músculo? ¿Solo existe ejercicio? Pues la realidad es que sí, a menos que consumas algún fármaco o que tengas ahí alguna mutación, por ejemplo, del gen de la miostatina, va a crecer el músculo de forma espontánea. Si no, no va a crecer, ¿va? Y obviamente, desde un punto de vista de salud, si no comes bien, pues también va a ir disminuyendo tu tejido muscular. El primer paso es comer bien y ya luego, si quieres seguir creciendo, pues tiene que haber un estímulo de músculo, ¿sí? Bueno. La forma puede darnos, puede ser, Paula, sí puede ser que nos dé algunos datos, pero siempre hay que tener un poquito de cuidado con esta interpretación, no son siempre tan tajantes como otros valores ya mucho más concretos, que tienen mucha más información en otro tipo de poblaciones más abiertas. Métodos recomendados para medir músculo en niños y adolescentes. Eh, Pudiera ser a partir de masa libre de grasa, ¿sí? Como les comenté, y ya la normalización con la estatura puede ser un buen punto de interpretación. También la propuesta de fraccionamiento de masa se puede aplicar en el caso de los niños, ¿sí? O adolescentes. Es una buena propuesta. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su asistencia y pues estamos en contacto y pues bueno, con esto doy por terminada esta sesión. Muchísimas gracias.